y también pues a toda la biotecnología que se puede desarrollar para que pueda ayudar a la industria y podamos tener mejores productos. En la conservación del medio ambiente pues podemos tener energías y obtención de energías como el biodiesel, y a partir también de la composta la energía que podamos obtener, y es probablemente por el uso de los microorganismos. O también erradicar la contaminación por medio de bioremediación, utilización de microorganismos, ya sea estos microorganismos genéticamente modificados para que puedan absorber los nutrientes, o en este caso los contaminantes, o también aquellos microorganismos autóctonos de ese lugar que se han adaptado para poder sobrevivir. Y en la salud, pues ya sabemos nosotros que para la salud, pues para ver todos los mecanismos de defensa del hospedero, los mecanismos de las enfermedades, ahora las nuevas enfermedades e infecciones emergentes también para poderlas utilizar. Todas aquellas enfermedades o infecciones emergentes son como COVID, influenza, ébola, etcétera, aquellas que no existían o que aparecen por primera vez en una parte de la población, ¿no? Ahora tenemos también actividades metabólicas. Dentro de las actividades metabólicas de nuestra dieta normal nos ayudan primero, a pesar de que están con nosotros desde el momento que nacemos o incluso desde antes que tengamos contacto en la placenta con ellos, en el momento del parto nosotros tenemos contacto, ya sea si es por cesárea, con la biota normal de la piel de nuestra madre, o si es por parto natural, con la biota normal de la vagina. Entonces tenemos ese primer contacto, y a pesar de que desde ahí están con nosotros hasta nuestra muerte, nuestro sistema inmunológico lo sigue reconociendo como extraños, ¿sí? Y eso mantiene, nuestra dieta normal mantiene activa al sistema inmunológico. Pero también tenemos, como les he comentado, una gran cantidad de microorganismos, la mayor cantidad de ellos están en el estómago y nos ayudan a poder hacer algunas funciones. Nos ayudan a degradar los alimentos, los cortan, ¿sí? Pero también producen algunas vitaminas que no producimos nosotros y que necesitamos, como la vitamina K, como también todo el complejo de la vitamina B, y también incluso lisocimas, lactoferrinas, etcétera, que nos ayudan a obtener otro tipo de nutrientes. En la industria alimentaria, pues aquí es para la producción de muchos alimentos, ¿no? Tanto alimentos como bebidas las podemos utilizar de aquí, el vino, la cerveza, el mezcal, el pulque, etcétera, todas aquellas bebidas alcohólicas, pues obviamente vienen de la utilización de microorganismos, ¿no? También tenemos, no solamente usamos levaduras o lactobacilos o estreptococos que podríamos llegar a utilizar en los alimentos, porque son los que nosotros tenemos que son homofermentativos o heterofermentativos, y vamos a tener otro producto aparte del alcohol en el momento de utilizar. Y esto no siempre va a ser el mismo producto. Cuando veamos medios de cultivo vamos a ver que dependiendo lo que nosotros queremos que el microorganismo produzca, son los nutrientes que le vamos a poner al medio de cultivo, una fermentación, para poder obtener ese metabolito que necesitamos. Aquí, ¿qué tipo de alimentos se pueden utilizar o se producen a partir del uso de microorganismos? Pues tenemos el queso, las aceitunas, que obviamente están en conserva, ¿no? Los embutidos, el chocolate, el pan, el vino, cerveza, la salsa de soya también, la salsa inglesa, ¿sí? Todos ellos, obviamente, pues el yogur también, ¿no? Que habíamos dicho que tenemos los simbióticos, tenemos los prebióticos, probióticos y los simbióticos, ¿no? Los prebióticos son el alimento, podemos decir, para que nuestra dieta normal siga creciendo y se mantenga. Los probióticos son los microorganismos en sí, que nosotros estamos ingiriendo microorganismos para fortalecer nuestra dieta normal, y los simbióticos, que son la combinación de los dos. En la industria farmacéutica, pues también la utilizamos para la producción de antibióticos, antimicrobianos, vacunas e insulina, como les había comentado ahorita, ¿no? Vacunas, también aquellos sensores de diagnóstico, como las pruebas, las regiones serviles, la prueba de rosa de Bengala para rosela, las pruebas de serotipos para vidrio, etcétera, las antiestreptolicinas, etcétera. Muchos de los métodos de diagnóstico que se utilizan en el laboratorio pues son también a partir de microorganismos. O los biosensores, que los biosensores son partículas del microorganismo, ya sea el microorganismo entero o una parte de él,
que va a reaccionar con una parte que está en el ambiente, por ejemplo, lo que estamos buscando, y nos va a dar una señal. Y esa señal puede ser eléctrica, puede ser colorimétrica, y nosotros la podemos medir. Un ejemplo es la luciferasa. La luciferasa es un método, no se dice como diagnóstico, es un método para identificar si hay materia orgánica en una línea de producción. Por ejemplo, se utiliza mucho en la industria alimentaria. La luciferasa lo que hace es que con un hisopo se pasa por la superficie que se supone que está saneada y se introduce en un cubo que trae luciferasa, que es una enzima que sale de la luciérnaga, y se introduce a un sensor y nos da la cantidad de ATP que existe. Y ese es un ejemplo de uno que utiliza una parte biológica, pero hay algunos sensores a base de pseudomonas, de residuos, etcétera, para poder identificar contaminación ambiental. Un biosensor es también como una prueba de embarazo o como una prueba de diabetes, etcétera, todos esos son biosensores. Tenemos que pues la biotecnología la vamos a utilizar, es el utilizar microorganismos genéticamente modificados para poder nosotros utilizarlo ya sea en el área de salud, en el área industrial, de alimentos y de medio ambiente. Y hacia allá pues bueno, obviamente va toda la tecnología. En la industria agropecuaria también se utilizan a los microorganismos, ya sea fermentaciones con microorganismos que sean genéticamente modificados. Se utilizan también como bactericidas. Estos microorganismos que están genéticamente modificados no permiten que las plagas, como insectos, etcétera, se introduzcan en los alimentos o en las plantas, ¿no? Entonces se utilizan microorganismos que traen otro tipo de enzimas, otro tipo de genes que están modificados para evitar que se pueda introducir una plaga a la planta. También sirve para la producción de enzimas, de edulcorantes, acidulantes, colorantes y otros aditivos. Uno de los más comunes es el jarabe de alta fructosa. El jarabe de alta fructosa es, pues, como antes se utilizaba la sacarosa solamente como endulzante, ahora se utiliza el jarabe de alta fructosa. Aquí en México casi no se utiliza, se utiliza mucho en los países industrializados, se utiliza mucho para la industria de los refrescos. Hace muchos años, yo estaba chiquita, entonces ni en planes existían, ¿sí? En ese entonces Coca-Cola sacó la nueva fórmula, y esta nueva fórmula era a base de jarabe de alta fructosa. Si para un refresco de 12 onzas se necesitan, podríamos decir, 12 cucharadas de azúcar, en el caso del jarabe de alta fructosa, lo que hace es un desdoblamiento por parte del microorganismo, se utilizan 2 cucharadas. Eso obviamente disminuye sus costos de producción porque utilizan menos cantidad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasó con esta nueva fórmula? Pues toda la gente no le gustó y hasta casi Coca-Cola quebraba por este tipo de problema, entonces sacó Coca-Cola Classic. Si ustedes ven en Estados Unidos las latas de Coca-Cola, dice Coca-Cola Classic. ¿Por qué? Porque se supone que sacaron la nueva fórmula o Coca-Cola Classic y ya cada quien decidía cuál se tomaba, ¿no? El problema es que los empezaron a mezclar hasta que la Coca-Cola Classic, si ustedes ven la fórmula, dice jarabe de alta fructosa y no dice sacarosa, ¿sí? Ellos creen todavía que toman el azúcar como tal. Ustedes si prueban una Coca-Cola mexicana y una Coca-Cola de Estados Unidos saben completamente diferente. Y es por eso, porque está hecho con alta fructosa y aquí está con sacarosa, con azúcar de caña. Pero pues ellos ya lo utilizan allá. También sabemos que los microorganismos los podemos utilizar como biopesticidas, como biofertilizantes, y le habíamos comentado que forman parte de los ciclos bioquímicos. ¿Sí? Que los ciclos bioquímicos es el reciclaje de aquellos elementos que necesitamos para poder sobrevivir: carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, etc. Y que los microorganismos lo permiten que se puedan mantener y que podamos nosotros sobrevivir. En el aire, la composición del aire pues tiene gases, partículas de polvo y vapor de agua. Pero existen unos que se llaman bioaerosoles. Los bioaerosoles son un gas, una partícula de aire que tiene
corpúsculos de tierra dentro, y esos corpúsculos de polvo tienen también microorganismos. Anteriormente se creía que solamente en el aire los microorganismos se transportaban de un lugar a otro y después se depositaban, ya sea una deposición seca porque se precipitaban, o una deposición húmeda por medio de la brisa o de la lluvia. Ahora se sabe que los microorganismos también, aparte de ser transportados por los rayos soles, también se reproducen, también crecen. ¿Por qué? Porque los microorganismos evolucionan, ellos sobreviven a como sea del lugar lo pueden hacer, y entonces ahora se han adaptado para utilizar esos componentes de la contaminación ambiental para poder tener nutrientes y poder crecer. Entonces ahora también los microorganismos que se consideraban alóctonos en el aire, pues también pueden crecer en el aire. Tenemos que pues, están en el material particulado, y aquí hay algo muy importante: si no existieran los microorganismos en el aire, pues todas nuestras células, nosotros cambiamos de piel, ¿no? Nosotros tenemos células muertas, y si no hubiera ese tipo de microorganismos que las degradan, pues cada uno andaríamos con un chorrito de células muertas por un lado. En el medio ambiente, los microorganismos, como digo, pueden ser microorganismos que ya se hayan adaptado en el ambiente y empiezan a poder degradar componentes como pesticidas, como herbicidas, organologinados, o que sean microorganismos genéticamente modificados que se introdujeron en esa parte. Entonces hay un área que está contaminada, puede ser que los mismos microorganismos ahí se aíslen, se vean si están pudiendo crecer. Si lo están haciendo, significa que están utilizando esa contaminación para crecer. Entonces lo que se hace es sobreproducir los microorganismos para que puedan degradar todo ese material y después eliminar el microorganismo, o traer microorganismos que estén modificados y esparcirlos en esa área y después volverlos a recuperar para poder eliminar completamente el material. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con la tierra de los yunques. Aislamos microorganismos de los yunques, porque se supone que están llenos de aceite quemado, etc. Y encontramos varios microorganismos que pueden crecer como única fuente de carbono al aceite quemado, ¿no? Entonces, eso significa que lo podríamos más adelante utilizar para una bioremediación. También en el tratamiento de residuos, tanto como en compostaje como en las plantas tratadoras de aguas residuales. En el compostaje, pues obviamente toda aquella materia orgánica de la basura común de una casa la podemos utilizar como fuente de nutrientes para los microorganismos. Lo importante en un compostaje es que tengamos un equilibrio entre los microorganismos, porque a veces podemos ver que empiezan a sobrecrecer aquellos microorganismos patógenos o aquellos microorganismos como Escherichia coli, que obviamente va a limitar la nutrición para los otros microorganismos. Los que nosotros necesitamos ahí son aquellos que degradan el azufre y degradan el nitrógeno, para que podamos tener una composta rica para poder después utilizar. Aquí nosotros teníamos, antes de la pandemia, por el estacionamiento en el centro de la plaza, había un compostaje, ya había bastante material, pero vino la pandemia y pues, la gente se lo llevó, se lo robó el compostaje y ya no lo tenemos. De hecho, también había un jardín, no sé si les haya tocado, ustedes no estaban aquí, no, pero el de Pachamama lo hizo la maestra Rita Zurita, si lo conocen. Teníamos sandías, calabaza, frijol, y también vino la pandemia y pues, desapareció hasta los pececitos que tenían nuestro faulo para cultivos acuapónicos, también todo desapareció, se lo llevaron. Nomás nos dejaron como 3 platitos de lavanda, pero bueno, la gente se aprovechó. Y dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales también tenemos microorganismos que son los que trabajan ahí. ¿Sí? En una planta tratadora, primero que llega el agua residual, hay una criba y en esa criba se queda toda aquella materia sólida grande. ¿Sí? Se supone que ahí se quedan y solamente pasa pura agua. De esa agua llega donde se quitan grasas, donde se quitan aceites, después de ahí van por decantación a otros tanques que son arenados con cloro, con diferentes partes por millón de cloro, y después pasan a otro donde están los microorganismos. Los microorganismos ahí se van a comer, van a degradar toda aquella materia orgánica que todavía haya quedado ahí, y después
después pasan a un decantador y ahí vienen unos lodos, todos esos lodos se retiran, se secan y después se pueden utilizar los lodos, ¿no? En la planta tratadora de aguas residuales del Monte de los Olivos lo utilizan los lodos para su viñedos. Tienen viñedo y están empezando a producir su propio vino. Hay que ver qué tal sale. Okay. Este es un resumen de las principales contribuciones de los microorganismos en el ambiente, ¿no? Ya habíamos dicho que componen y mineralizan los desechos orgánicos. Los microorganismos en los estados bosques y todo eso, ellos forman el humus, ¿sí? El humus es toda aquella materia orgánica de plantas, de árboles que se hayan caído, que hayan muerto, todo eso se degrada y forma un humus formado por los microorganismos. Y con eso, pues obviamente, nutre de nuevo al suelo. Regulación de los ciclos bioquímicos, retención y liberación de nutrientes, hacia la aplicación de diferentes nutrientes para las plantas, generación y mantenimiento y renovación de los suelos, regulación de los gases traza. Aquí los microorganismos que se encuentran en el ambiente, como bacilos o pseudomonas, por ejemplo, utilizan los NOx, los óxidos de nitrógeno que podemos tener, los nitratos y los nitritos que tengamos en el ambiente. Ellas son capaces de degradarlos, romperlos y volver el nitrógeno gaseoso a la atmósfera. El problema es que los NOx son producidos por la naturaleza, pero también por actividades antropogénicas, o sea, por actividades de nosotros. Es la acumulación, la gran cantidad que producimos, pues las bacterias no se dan abasto, por eso tenemos la contaminación. Tratan de degradarlos, pero es mucho lo que hay para las bacterias que existen en el ambiente y por eso tenemos una contaminación ambiental, ¿no? Se supone que ellos la regulan, pero pues tenemos nosotros la culpa de tener tantos NOx en el ambiente. Regulan también las poblaciones de animales y plantas al momento de poder a veces parasitarlas, eliminarlas, sobre todo aquellas que sean plantas que sean follajes, que puedan perjudicar a las plantas que tenemos que cuidar. Control de plagas también, síntesis de productos farmacéuticos y alimenticios, ya lo vimos también dentro de la industria, mantenimiento de la productividad primaria en agroecosistemas y recuperación de suelos con la bioremediación, los principios. Pero pues no también solamente los usamos, sino también pues, nos pueden causar algunos problemas, ¿no? Tenemos, pues estas son de las principales, no son las únicas enfermedades causadas por microorganismos. Hay muchísimas, de hecho aquí no está ninguna por parásitos, solamente tengo algunas por bacterias o por virus. Y son de las principales que la OMS establece como de prioridad. La Organización Mundial de la Salud habla de 10 enfermedades principales que causan los mayores problemas en el mundo y las 10 son causadas por microorganismos. Tenemos algunos ejemplos como tuberculosis, helicobacter tuberculosis, salmonelosis, que es causada por varias salmonelas, confundirla con la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea la causa salmonella typhi específicamente. Todas las demás salmonelosis las causan todas las salmonelas. Todas las salmonelas son patógenos para el hombre. Colitis, botulismo, tenemos en el caso de porvirus, poliomielitis, hepatitis, SIDA, COVID. Pero ¿en dónde los podemos encontrar? Pues en muchos tipos de productos, en leche cruda, en lácteos, en jamón, en pasteles, en hamburguesas, en aderezos, en el agua, en las carnes también, en productos enlatados, en el aire. Y por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis se transmite por el aire, ¿sí? Y de las principales causas, las principales enfermedades que tenemos en esta lista de las 10 que dice la OMS, las 7 y 8 son transmitidas por el aire, ¿sí? Es por eso que cuando nosotros vamos a un lugar, que a lo mejor vamos a una sala de espera, a un hospital, no sabemos quién estuvo antes ahí, por eso es muy importante que cuando toquen alguna superficie, desinfectarse las manos y usar cubrebocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, les pedimos unas gotitas que se llaman gotitas de flúor, y esas gotitas duran en el ambiente como 30 minutos, ¿sí? En lo que se deposita. Por eso ahora con la pandemia nos decían que en una distancia mayor de 1.5 metros, porque se supone que esas gotitas viajan primero horizontalmente hasta 1,5 metros y después se van depositando, ¿sí? Pero si gritamos y cantamos y chiflamos, pues estas gotitas recorren muchas grandes distancias.
Entonces, si nosotros llegamos a un lugar y hubo una persona que tenía tuberculosis, por ejemplo, y llegamos, nos sentamos, pues nosotros nos comemos, nos ingerimos todas sus gotitas de flujo, ¿no? Las respiramos y las ingerimos, y por eso después podemos nosotros también estar infectados. Entonces, siempre hay que tener esa precaución. Entonces, para el 2018, la OMS estableció que pues, había una pandemia global de influenza. Hubo una mucho antes, en el 2010, pero en esta situación sí hicimos caso todo, nos encerramos 2 semanas y no pasó nada. Salió la vacuna rápidamente, pero nadie se le quería poner eso porque tenía muchos efectos secundarios. Ahora con esta pandemia que hubo, como ya se tenía la secuencia, entonces fue mucho más rápido, mucho más fácil poder hacer una vacuna por ejemplo. Entonces, con la pandemia que hubo en ese tiempo, empezaron a revisar, y la OMS estableció 153 instituciones en el mundo, en 114 países, que hacen una vigilancia de la influenza. Y cada año la OMS vigila cuál es la vacuna o cuál es la cepa que se va a utilizar para hacer la vacuna. ¿Ustedes se vacunaron para la influenza el año pasado? Deben vacunar, no sean antivacunas. Tenemos otro problema también, que es la resistencia antimicrobiana. Desde los años 90 la OMS está diciendo que va a haber una pandemia silenciosa causada por la resistencia antimicrobiana. Cuando sacaron los primeros antibióticos, como les comentaba, todo el mundo quería ponerse antibiótico para todo. Hasta la fecha, toda la gente con un dolor de garganta, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, quieren un antibiótico. Y si el médico no le da un antibiótico, el médico es malo, no es bueno. Tienen muchos esa idea y ya que se sienten bien, dejan el tratamiento y entonces lo que están haciendo es solamente causando resistencia antimicrobiana. Y esto, pues, en 1990 la OMS estableció que iba a haber esto. Nadie le hizo caso. A mediados de los 90 estableció un día mundial. El Día Mundial de la Salud lo hicieron para la resistencia antimicrobiana. Tampoco le hicieron caso, lo convirtieron en una semana y tampoco. Y hasta el 2017 ya no la OMS, sino su mamá, la ONU, hizo una reunión para hablar de la resistencia antimicrobiana y obligó a todos los países que están dentro de la ONU a que establecieran políticas de uso de antibióticos. Pero pues hasta entonces, es algo que ya no se va a erradicar, se va a poder atenuar, se va a poder disminuir, pero ya no se va a poder evitar. Los microorganismos se hacen resistentes a todos los antibióticos e incluso ahora existen los microorganismos resistentes, los multiresistentes y los pandoresistentes. Los resistentes son aquellos, bueno, después cuando veamos lo voy a explicar más, pero hay resistencia natural y adquirida. La adquirida es la que nos preocupa. La resistencia adquirida es cuando el microorganismo que era sensible a un antibiótico ya no lo es. Cuando es un multiresistente es cuando es resistente a por lo menos un miembro de 3 familias diferentes. Y el pandoresistente, lo que van a encontrar como panresistente o pandoresistente, es aquel que es resistente a todas las familias, a todos los miembros de todas las familias. Y si las hay pseudomonas, bien. ¿Voy a repetir esto? Pero un poquito más fuerte. Así es que sí, el ventilador no... Que los que son resistentes son aquellos microorganismos que antes eran sensibles a un antibiótico y ahora ya no lo son. Los multiresistentes son resistentes a por lo menos un miembro de 3 familias de las que se estén probando de antibióticos. Y el pan resistente o pandoresistente es resistente a todos los miembros de todas las familias que se estén probando. Y les digo que sí la hay, tenemos a la Neisseria gonorrhea, que le llaman ahora las superbacterias porque son resistentes a todos los antibióticos. Hay pseudomonas también. Para esos pacientes ya no hay tratamiento, ya no hay un tratamiento efectivo más que una rendición que les puede dar, ¿no? Porque puede haber combinaciones, pero no van a ser efectivas. Y ese es el problema es de nosotros tenemos la culpa por no seguir un tratamiento adecuado o por querer tomar antibióticos para todo, o incluso que nos den un antibiótico de las últimas generaciones que es hipotóxico, que es más difícil, se hace resistente el microorganismo y ahora somos resistentes, bueno, más bien el microorganismo es resistente a toda la familia anterior, ¿sí? Les dan ceftriaxona, de lo que más tengan ceftriaxona, y se hace resistente a la ceftriaxona, y ¿qué es lo que pasa? Pues se hace resistente
carbapenémicos. Al ser resistente a carbapenémicos se hace resistente a todos los beta-lactámicos. Y así nos vamos cada vez. Ustedes pueden entrar a la página de la OMS y buscar resistencia antimicrobiana y van a encontrar un número infinito de información. E incluso la OMS está comprometida incluso a mandarles folletos, a mandar todo completamente gratis para que la gente haga algo contra la resistencia. Le llamamos la pandemia silenciosa porque ahí está, pero no se ha hecho nada. Para el 2017 la OMS sacó una lista de microorganismos que tenían prioridad crítica, elevada y media. ¿A qué se referían con esta prioridad? A que hubiera investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para poder eliminar estos microorganismos. Para el 2024 cambió la lista, pero no se eliminó ninguno, más bien los que estaban en una prioridad media se subieron a la alta y los de la alta a la crítica, ¿no? O sea, aumentó el problema. Y aquí tenemos algo que es muy importante de reconocer. Está Acinetobacter baumannii en primer lugar de todos. Acinetobacter baumannii hace unos años era un microorganismo ubicuo. ¿A qué se refiere ubicuo? Estaba en la naturaleza y no nos causaba ningún problema. Estaba en la tierra, andaba en el polvo, no pasaba nada. El problema es que entró a los hospitales, entró a cuidados intensivos, entró a quirófanos, y en los hospitales hay una gran cantidad de antibióticos en el ambiente. ¿Qué es lo que pasó? Pues se hizo resistente a carbapenémicos y se hizo resistente no solamente a los beta-lactámicos, sino a otras familias también. Y es el que tiene ahorita prioridad crítica número 1 para poderlo eliminar. Cuando una persona está infectada por Acinetobacter baumannii que sea resistente, ya casi no hay nada que se pueda hacer por esa persona. Y hay otro tipo de microorganismos que antes tampoco estaban en las listas, como tenemos Enterococcus faecium, los enterococos. Sí, en la prioridad alta está Enterococcus faecium. De los enterococos, el más importante es Enterococcus faecalis. Y faecium está final en ese caso, lo pueden encontrar en el ambiente también, no es parte de nuestra dieta normal, etc. Pero el problema es que también en todos los hospitales, y ahora es uno de los principales causantes de infecciones urinarias dentro del hospital. Y así nos vamos. Todos los microorganismos que antes no lo eran, ahora nos pueden causar problemas, como Proteus o como Serrace, que se encontraban en el ambiente de los hospitales y ahora nos causan problemas. Todo esto, obviamente, la OMS sacó esta convocatoria en donde les iba a dar dinero en el 2017 a toda la industria para que pudieran hacerlo, porque a la industria farmacéutica no le conviene hacer nuevos antibióticos. ¿Por qué? Hace 25 años, ahorita ya está saliendo uno, pero hace 25 años que no hay un nuevo antibiótico. Los que están son combinaciones de los anteriores. No le conviene a la industria farmacéutica hacerlo porque tarda de 10 a 15 años en poderlo sacar al mercado, con todos los estudios que tiene que hacer. Para que lo saque y al año siguiente los microorganismos sean resistentes a ese antibiótico y ya nadie lo compre, no les conviene usarlo, no les conviene producir. Entonces la OMS les había dado una convocatoria donde se iba a dar dinero, pero vino la pandemia y pues, todo el dinero se fue a pandemia y ya no se usa nada, ¿no? Con los objetivos globales que tenía la OMS de varias cosas que quería erradicar, ya no lo pudieron hacer. También tenemos lo del virus del ébola, que de hecho el ébola existe desde 1980 por allá, pero era muy confinado a ciertas aldeas en África. Después salió de ahí y entonces es cuando empezamos a tener, ¿verdad? Hay una, yo siempre recomiendo películas, ¿no? Pero hay una película que se llama Pandemia, es de 1986 y es toda la pandemia que existe en ese entonces sobre ébola, ¿sí? Está con Dustin mirando de conocer a ese artista, con les digo. Okay. Está interesante la práctica y está, bueno, a uno le gusta. Está interesante porque sacan todos los diferentes niveles de bioseguridad que existen en los laboratorios, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, cómo va cambiando la forma de vestirse de los investigadores para poder entrar a cada uno de esos laboratorios. Entonces tenemos que empezaron a ver varios virus que nos estaban provocando epidemias, porque cuando es una epidemia es en un lugar muy específico, ¿no? Ya pandemia es cuando involucra más países.
Tenemos también otro de los problemas que tenemos, la renuncia a la vacunación. Con eso de que ahora con la vacunación muchos creen que les dan autismo, que les dan quién sé qué, que les meten un chip, quién sé qué tantas leyendas urbanas hay sobre la vacunación, que ha provocado que enfermedades que ya estaban supuestamente erradicadas vuelvan a resurgir, como el sarampión o como la poliomielitis, ¿sí? Que están volviendo a surgir esas enfermedades que ya no existían, ¿no? Y este es el problema, y la viruela también. Vemos también que la OMS tenía establecido que iba a eliminar ciertas cosas del área de salud. El dengue, tenemos que el 40% del mundo está en riesgo para contraer dengue. Aproximadamente 390 millones de personas se infectan al año. Y la OMS quería erradicar para el año 2020 que al menos se disminuyera al 50% de los estos casos. El problema es que llegó la pandemia y ya no se hizo. Para VIH, 2 millones de personas están en tratamiento para poderlo, no erradicar, pero sí mantenerlo en bajas cuentas, ¿sí? Y por ejemplo, para el año 2018, Cuba lo pudo no erradicar, sino evitar la infección vertical del VIH. Ellos tienen un sistema de salud muy controlado, por ejemplo, en Cuba pues no hay sistema médico, sistema de salud privado, todo es público, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cuando una mujer llegaba al hospital y estaba embarazada, veían que si tenía VIH, ya no la dejaban salir, la dejaban todo su embarazo dentro del hospital, la estaban tratando y evitaban que hubiera la infección vertical hacia los hijos. Les dieron el reconocimiento a la OMS en 2018. Tenemos también que la epidemia pues sigue propagándose. Se supone que desde el comienzo, aproximadamente, los últimos datos que se tienen de información, 70 millones de personas han contraído la infección y alrededor de 35 millones han muerto. También se pretendía tener la vacuna, pero lo mismo, no la pandemia, pues ya todo se quitó. Okay. La OMS también hablaba de que existía una pandemia inevitable. De hecho, otra película, no sé, pero es un documental que se llama Enfermedad X. No sé si todavía está en Netflix, pero estaba en Netflix, que salió en 2018 o 2019, que hablaba de una pandemia causada por un nuevo virus, que posiblemente relacionado con los virus de la influenza, que tuvieran más o menos las mismas características, que se transmitía por el aire y que era muy peligroso. Y esta pandemia decía que era inevitable. En esta película documental de Enfermedad X, lo que hacen son los protocolos que debe de seguir cada diferente tipo de pueblo en el mundo, de acuerdo a sus características. Desde un poblado en donde el médico está a 30 cuantos kilómetros de distancia, o que existe un solo médico, que no tienen hospitales, cómo iban a actuar, hasta un país desarrollado con miles de camas, con muchos servicios médicos, etc. ¿Cómo iban a actuar cada uno de ellos en ese momento de que tuvieran ese tipo de enfermedad, que llegaran personas con los síntomas? Entonces, pues ya nos estaban preparando para esto, porque ya cuando vino la pandemia el siguiente año, todo lo que salía de los protocolos en este documental de Enfermedad X es lo que se estaba haciendo. No sé si todavía está en esto, porque no tiene nada que hacer este semana, lo podemos hacer. Porque la OMS cada cierto tiempo saca decretos. Por ejemplo, para el año 2000 sus decretos eran salud para todos en el año 2000. Pues no se cumplió, ¿no? Ahorita tiene sus objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, que tampoco creo que se vaya a completar, ya nos quedan 5 años y no se ha logrado nada de eso. Pero aquí, dentro de los decretos de emergencia, tenía, por ejemplo, en junio de 2009 hubo una emergencia de gripe porcina, H1N1, que les digo que es cuando todos nos encerramos y sí se logró erradicar, ¿no? Hubo aproximadamente 18.500 muertos. Para mayo de 2014, una pandemia de polio, y eso causado probablemente por la renuncia a las vacunaciones, y en países como Pakistán, Camerún, Siria, etc., ¿no? Para agosto de 2014 hubo una epidemia, porque era solamente en una zona, de ébola, con 11.000 muertes. Después, obviamente, se pudo controlar y no
volvió para el 2019. En 2016 el virus de Zika, que se nos afectó aquí a nosotros en México, aunque no hay una cifra de cuántas personas pudieron haber fallecido. Y para julio del 2019 hubo ahora sí una pandemia de ébola y aproximadamente iban más de 2.230 muertos. Y ya fue una pandemia porque se trasladó a otras partes, incluso hubo gente, ahora con la globalización y que la gente puede viajar tan fácilmente, pues había en diferentes partes del mundo ciertos casos. Dentro de las causas principales de defunción a nivel mundial, estas son, es un tipo de Bovida 2019, tenemos las principales 10 y si vemos, esto es una forma general, tenemos las infecciones de vías respiratorias en número 4 y las infecciones diarreicas, enfermedades diarreicas en número 8. Pero si vamos por problemas socioeconómicos, tenemos que para ingresos bajos, las infecciones suben al segundo lugar y las enfermedades diarreicas al quinto. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen un sistema de salud adecuado, su agua puede estar contaminada, los alimentos no son de alta calidad, tienen muchos grados de desnutrición, que son factores que pueden apoyar, pues obviamente, en una infección. Tenemos también en ingresos medios bajos, las enfermedades, las infecciones de las vías respiratorias están en quinto y las diarreicas en sexto. Conforme va aumentando el nivel socioeconómico, pues van bajando estas enfermedades. Tenemos ingresos medios altos que quedan igual, quinto y sexto, y en altos vamos a ver que enfermedades infecciosas bajan al sexto y ni siquiera aparecen aquí las diarreicas. ¿Sí? Entonces vamos a ver que están muy encaminados pues, con los problemas de higiene y de salubridad que se pueden llegar a tener, ¿no? Y las condiciones ambientales. Tenemos los 17 objetivos, dígame. Es que algo estuve a ver. Ya se me enseñó la mano. Okay. Tenemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que marca la OMS en la Agenda 2030. Y si vemos, por ejemplo, el número 3, que es salud y bienestar, el 6, que es agua limpia, el 7, energías asequibles, el 11, también el 12, el 13, 14, 15 están relacionados con la salud y estos están relacionados y se han estado observando que están perjudicados porque no se van a poder lograr, sobre todo por muchas enfermedades importantes. Entonces se fijan de los 17 objetivos, muchos de ellos están relacionados con las enfermedades infecciosas. Entonces la OMS lo que vio es que por los separaditos nunca lo iba a poder lograr, sino se dio cuenta que el cambio climático, los problemas del medio ambiente, la salud animal por la utilización de veces de antibióticos o el hacinamiento de los animales en las granjas, nunca vamos a lograr una salud en los humanos. Entonces ahora se llama lo que es One Health o salud global, en donde están relacionadas las tres para que se pueda llegar a lograr un equilibrio y una salud más digna para toda la comunidad. Un anuncio para octubre, no, creo que es el 8, no me acuerdo ahorita cuál es, pero hacemos una feria de salud global, que se llama Salud Global, Equilibrio entre Mente y Cuerpo, que lo hace en la red de valores de la universidad, y ahí hay información psicológica, económica, ambiental, de salud, que nos puede llegar a interesar. Y hacemos también muchos stands con juegos y con interacciones. Hasta ahí llegamos y lo que nos va a tomar Acosta, Aguilar Pacheco, Aguilar Rodríguez, Araiza Ortiz, Baeza, presente. Bernal Rodríguez, presente.
Bernal Tapia, Borboa, Bueno, Caldera, Carmona, Castillo, Cárdenas, Flores Cota, Franco, Gallardo, Guerrero, Gómez Castillo, Hernández Chávez, Hoyos Luna, Cao Godínez, Macías Hinojosa, Martínez García, Michelle Carboni, Moreno Durán, Pérez Cano, Pérez García, Pérez Landa, Pimentel, Rangel Valenzuela, Roca García, Presente. Rojas Carranza, Rosa Espinosa, Sánchez Godínez, Santiago Bernal, Rastro Medina, Sicairo González, Sotelo Hernández, Soto Leal, Berlín Arcega, Yáñez Nevales. Ok, nos mandamos entonces hasta la próxima semana. Les mandé la información del simposio de mañana por si pueden asistir.
Ya me fui, me voy al hospital. Te veo mañana no llegues tarde al laboratorio. Y yo, tómate. En la ventana. Bueno, papá, ya me fui, me voy al hospital. Te veo mañana no llegues tarde al laboratorio. Y yo, tómate. ¿Y el Edgar qué?